Semanas atrás habíamos visto cómo Dios es tan grande, cómo Dios es tan maravilloso y cómo el apóstol Pablo estaba orando por la iglesia, estaba orando por los cristianos para que Dios pueda abrir los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado, o sea, que Dios los ha llamado y cuál es la riqueza de su herencia. Él rogaba para que los cristianos de Éfeso puedan sus ojos ser abiertos a este mundo espiritual. Y acá continúa la tercera parte, que era el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que nosotros como cristianos sepamos que también de los de Éfeso en esa época puedan saber qué poder había resucitado y cuán grande era ese poder, era pequeño, mediano o grande. He titulado esta enseñanza el poder que exalta a Cristo y aviva a la iglesia. La iglesia de hoy en día necesita ser avivada. Estamos pasando persecución, muchos hermanos que están en el África están pasando persecución y están siendo despojados de sus bienes, inclusive asesinados muchos de ellos. Así que es una necesidad de que nosotros como iglesia comprendamos el maravilloso poder de nuestro Dios. El apóstol Pablo aquí, como hemos dicho, continúa esta oración a los creyentes de Éfeso y ahora quiere que la iglesia sepa y comprenda el poder que actuó y que actúa en los que creen en Jesucristo, en el poder de Dios. No es un poder algo pintado, algo dibujado, y ya dicen que es algo simbólico o es algo filosófico porque uno está pensando y buscando el saber, o es algo teórico que solamente lo vemos en la palabra y no lo practicamos. No, el poder de Dios es el mismo poder práctico que se manifiesta en el mundo natural, la cual pudo obrar y pudo resucitar a Jesucristo de entre los muertos y le colocó por encima de todo nombre, de todo principado, de toda autoridad que está en los cielos. Amén. Así que la iglesia del Señor necesita una comprensión más clara sobre ese poder que está ya en la iglesia. Nosotros como hijos de Dios tenemos en Cristo Jesús. No considerarnos como estuviéramos abandonados o derrotados o despojados de nuestras bendiciones de Dios, sino como iglesia debemos comenzar a vivir como el Dios poderoso, que aquel que todo lo llena en todo. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso y nuestro Dios es fuerte. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, todas sus Biblias. Efesios capítulo 1, verso 19 al 23, dice la palabra. ¿Y cuál, después de haber uno recibido la comprensión o la oración del Pablo para ver cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y su herencia en los santos, habla de este tercer aspecto que es, y cuál la super, o sea, seamos nuestros ojos alumbrados, abiertos, despojados de todo obstáculo, y dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y creemos en el poder de Dios, creemos en la grandeza y la maravilla de nuestro Dios. Y vamos a estudiar esta parte de la palabra. Dios permita que podamos verlo de una manera maravillosa. Creemos que Dios es un Dios todopoderoso. Creemos que Dios es un Dios grande. Creemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y aquí Pablo emplea en un solo versículo un lenguaje acumulativo casi explosivo porque habla acerca de lo que tiene Dios como poder para describir ese gran poder de Dios. ¿Ok? Recordemos que nuestro Dios es un Dios que no tiene límites, que no hay nadie que pueda ser rival para nuestro Dios. Él es todopoderoso. Y hay cuatro palabras, o cinco palabras griegas en la cual vamos a ver algunas verdades esenciales. En el verso 19, una parte dice, la supereminente grandeza de su poder, que yo pueda entender cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y poder viene del griego dinamis, que es la capacidad sobrenatural, poder que produce resultados. De aquí viene la palabra dinamita, poder que transforma realidades. Es algo que Dios tiene y nosotros debemos entender ese dunamis, ese dinamis, esa capacidad sobrenatural que produce resultados, que es de parte de Dios para nosotros, para su iglesia. También viene la palabra grandeza y viene del griego megetos,
que es magnitud inmensa, algo tan grande que no puede calcularse. Es la grandeza de ese poder, de ese dinamis, es la grandeza. Y dice la supereminente, que viene del griego hiperbalón, que sobrepasa por encima, excede todo límite conocido, literalmente arrojado más allá. Es decir, si uno apuntó acá, se fue más allá. También la palabra fuerza, que viene de ichis, que dice fuerza muscular activa o poder que domina y prevalece. Esa es la fuerza que nosotros podemos tener ante un rival, le ganamos por nuestra fuerza. Operación, que viene de energía, que quiere decir energía divina en acción, poder que no está dormido, sino está actuando constantemente. Entonces nosotros debemos entender lo siguiente, no es solo un potencial, no solamente es un poder, no solamente es una energía y que nosotros debemos enchufarlo, o no es algo teórico, algo que está descansando, sino es el poder de Dios en acción. Poder que va a producir resultados. Ese es el poder que Dios tiene para nosotros, también para todos los cristianos a nivel mundial y para los antiguos. Y no solamente es suficiente, ni justo o necesario que Dios nos da. Verso 20 dice, la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de entre los muertos. Ahora, el poder sobrenatural que Dios nos da es sobreabundante, es excedente, es desbordante, que Dios nunca nos va a dar apretado, remecido, sino siempre nos va a dar en abundancia. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor, como rebosa de ese poder, pueda rebosar en poder levantarse en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la apatía a veces, o el desánimo, que la palabra, este poder de Dios, que es la manifestación del Espíritu Santo, nos pueda también capacitar, nos pueda guardar nuestras vidas en santidad, poder vencer las tentaciones, poder cumplir el propósito del cual Dios nos ha llamado. ¿Por qué crees que tú estás con vida todavía? ¿Por qué estás viviendo a pesar de que nuestras naciones están muy complejas? ¿Por qué Dios te ha mantenido con vida? Dios te ha mantenido con fuerza, te ha dado hijos, te ha dado familia, te ha dado hermanos, nietos, etcétera, porque Dios tiene un propósito que cumplir y esa es la supereminente grandeza de su poder, la cual actúa en nosotros y todo ello permite que tú y yo podamos cumplir los planes de Dios y esa nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a bendecir. No es solo operó solamente Jesucristo, sino que es para todos los cristianos, todos los creyentes. Por lo tanto, la iglesia no opera, que nosotros somos la iglesia del Señor, no operamos con una fuerza humana o una fuerza natural, que gracias a mi capacidad, gracias a mi poder intelectual o mi poder financiero hemos podido alcanzar eso. No, la iglesia del Señor alcanza la meta que Dios les ha propuesto por un poder sobrenatural, por un poder que proviene solamente de Dios. Y ese poder es infinito, es soberano, es invencible y está a la disposición de cada hijo de Dios, de cada creyente. Entonces, no nos olvidemos que hay un poder grande, un poder súper maravilloso que opera en cada creyente, que está actuando de manera constante y no está dormido, sino que está vivo y está trabajando en estos momentos. Y dice, la cual operó, la supereminente del poder de Jesucristo, dice, la cual operó, hace una comparación y dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando uno está muerto es casi imposible o prácticamente es imposible resucitar. El enemigo tiene el poder de la muerte, tenía el poder de la muerte y era difícil o imposible el poder levantarse, pero Jesús pudo levantarse como hombre por el poder del Espíritu Santo, para que nosotros nos demos cuenta que el poder del Espíritu Santo, el poder de nuestro Dios, es mucho más grande que cualquier tema humano, cualquier problema natural, inclusive sobrenatural, es mucho más poderoso. La Biblia dice que resucitándole de entre los muertos, ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, la resurrección es el acto más supremo del poder divino. No solo revive un cuerpo que ya está reseco, imagínense, que ya la sangre no recirculó, no, los órganos ya están muertos, no solo revive un cuerpo, sino que inaugura una nueva creación en cuanto al nacimiento, a la resurrección de Jesús.
Cristo es levantado no solamente como un hombre más, sino como el Hijo de Dios glorificado, como un hijo, como un humano glorificado con un cuerpo distinto y maravilloso. Ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, está actuando a favor de su iglesia, a favor de aquellos que ya no tienen esperanza, a favor de que tú ves que la iglesia o la enseñanza es monótona o es fría. Ese poder que actúa con una palabra de Dios, actúa en tu vida y permite que pueda vivificar tu cuerpo natural. Ese poder que resucitó a Jesucristo, ese poder está actuando en nosotros. Y no solamente eso, sino que también sentó a su diestra en los lugares celestiales. La diestra representa todo lugar de autoridad, un lugar en la cual uno estaba en gobierno era soberano, tenía poder y autoridad. La palabra en Salmo 110, verso 1 dice, siéntete a mi diestra. Y Cristo no está esperando autoridad, sino que Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, ya reina desde el primer día, está reinando como Cristo resucitado, como el que dio su vida, como el que dio salvación a cada uno de nosotros. Amén. Así que ese poder que operó en Cristo Jesús, que lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, está operando en nosotros. Y Pablo ora para que tengan claridad. Por eso el apóstol Pablo era capaz de sacrificarse, de dar su vida, de sosegadamente trabajar para el Señor, porque sabía qué poder actuaba en su vida. Él conocía y él no estaba ciego sobre este tema. Y en el verso 21 nos dice, sobre todo principado y autoridad. Es decir, que Jesucristo fue resucitado por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y cuando la palabra se refiere sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, dice que Dios está mostrando y nos está haciendo ver que Jesús estuvo por encima de todo ser creado invisible, que no hay jerarquía espiritual que está por encima de Jesús, que no hay ni ángeles, ni principados, ni autoridades espirituales, ni gobernadores, ni nada, ningún ser está por encima de Jesucristo. Así que si yo llamo a Jesús, ya soy más que vencedor. Si yo llamo a Jesús espiritualmente, mi meta está ahí arriba y las dificultades que pueda tener en este mundo lo voy a poder superar porque mi visión está en Cristo Jesús. ¿Okay? Así que cuando Jesús fue resucitado y fue puesto por encima de todo principado, toda autoridad, se refiere a que no hay ser espiritual. Muchos se asustan, ay, los demonios me están atacando, ay, las enfermedades, ay, las maldiciones. Hermano, entiende, la palabra de Dios nos dice que Jesús fue puesto sobre todo principado, autoridad y señorío. Y si Jesús es Dios todopoderoso y Él es el creador de todo, ¿quién puede contra Jesucristo? Amén. ¿Quién podrá vencerlo? Por eso la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y no solamente eso, sino que también nos dice, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11 dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Y Mateo 28, 18 dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Es decir, amados hermanos, el nombre de Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese nombre que sobre todo nombre está por encima de todo aquello que tiene nombre. Tus problemas, tus dificultades, el dolor que estás pasando, la soledad o la compañía o la lejanía o lo que estés tú pasando en estos momentos y estás tratando tal vez con enfermedades o una angustia o ansiedad de que se acercan las fiestas y tú vas a estar solo o sola. No te preocupes, el nombre de Jesús está por encima de todo sentimiento, está por encima de toda circunstancia o toda enfermedad, porque el nombre de Jesús está por encima de todo aquello que tiene nombre. Si hay enfermedades, todas las enfermedades tienen nombre, el nombre de Jesús está por encima. Si hay problemas o dificultades, todos tus problemas tienen nombre, Jesús está por encima. Si hay una ansiedad, angustia, depresión, el nombre de Jesús está por encima. Entonces no hay ningún nombre que Jesús no pueda derribar y no pueda Jesús restablecer la paz, el orden, la sanidad, la salud. El nombre de Jesús
tiene poder y está por encima de todo. Amén. Así que, hermanos amados, no hay ningún ángel caído, ningún ser espiritual, ni Satanás mismo que puede ser rival o puede igualarse al Señor Jesucristo. Ningún hombre, ningún satanista, brujo, hechicero o cualquier persona que esté en el mundo ocultista puede contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es todopoderoso. Y aquí el apóstol Pablo está rogando que esa verdad sea abierta a nuestros ojos y podamos entender que Jesús fue puesto por encima de toda autoridad espiritual, pero también por encima de todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el siglo futuro, en el presente y en el siglo futuro. Entonces yo puedo caminar en confianza y en paz porque creo que el nombre de Jesús está por encima de todo. Ok, pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesús venció a Satanás, Jesús derrotó al enemigo y nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y no hay victoria que nosotros no podamos tener sino solamente por medio de Jesucristo. Por más dificultades que tengamos, amados hermanos, tenemos esta palabra poderosa y con esta palabra poderosísima yo puedo encontrar en su palabra el poder del nombre de Jesús. Nuestro Dios es creador, es eterno y Él no cambia. Y cuando dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿qué quiere decir? Poner en orden bajo autoridad y colocar todo debajo. Es decir, que Jesús está por encima, sometió todo bajo sus pies. Quiere decir que Jesús tiene la autoridad sobre todo lo creado, todo lo que tiene nombre, visible o invisible. Dios es Dios, Jesús es Dios y Él, todo lo que hay en este mundo natural, por eso Jesús tiene el control de todas las cosas, está bajo sus pies. Por Él se sostiene todas las cosas. Así que Dios, el Padre, le ha dado autoridad a Jesús sobre todo, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre poderes espirituales, sobre los reinos de la tierra, sobre la historia, sobre los ángeles, etcétera, etcétera. Jesús es el Señor sobre todo lo que existe. Amén. 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 27 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Hebreos 2:8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo está sujeto bajo los pies de Jesús, es decir, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué caminamos nosotros con temor y con miedo? ¿Qué va a pasar el 2026? ¿Qué va a suceder con la economía mundial? Nosotros tenemos como cristianos caminar tranquilos y confiados porque el Señor viene por nosotros. Si el mundo se destruye, nosotros estaremos en la presencia de nuestro Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Así que, ¿qué más nos dice? Y dio por cabeza a la iglesia. Todo esto que Jesús tiene, todo el poder que el Señor Jesucristo tiene, como dice en el verso 22, que dice completamente, este verso dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y cabeza viene del griego en este versículo que fale, que quiere decir fuente, autoridad, origen, dirección, que es de allí. Y la cabeza, que es la dirección, es la que genera todo esto, es la que genera, es el origen de dirección de toda esta autoridad. Dios nos está hablando que no solamente Padre exaltó a Cristo y lo dio como cabeza a la iglesia de algo, sino que nos está revelando que esta verdad está hecha en nosotros. No es algo que nosotros suponemos, no es algo que nosotros podemos tener una idea, no, es una realidad. Dios no solo exaltó a Cristo, sino que lo dio como cabeza a la iglesia. Todas estas bendiciones de autoridad lo dio a la iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna para beneficio de la iglesia. Jesús gobierna para beneficio de la iglesia, como cuerpo de iglesia, que de Cristo somos nosotros, que somos iglesia. Jesús gobierna para beneficiar a cada uno de nosotros, trayéndonos lo que su palabra nos enseña. Jesús ejerce su autoridad a través de la iglesia. Cómo nosotros nos acercamos al mundo, cómo nosotros podemos orar por los enfermos,
por medio de la autoridad de Jesús, que delegó toda esa autoridad a la iglesia. Dios dio por cabeza a la iglesia todo lo que Jesús tiene, en el sentido de que está bajo lo que dice su palabra. Y la autoridad de la iglesia no proviene del hombre, del pastor, de los siervos que oran 20 horas diarias, sino viene de su cabeza, que es Cristo Jesús. La autoridad viene de Jesucristo, el poder viene de Jesucristo. Así que, hermanos, entendamos esto, y es algo que el enemigo se ha estado infiltrando en las iglesias y ha dañado fuertemente a la iglesia, a pesar que nosotros, Dios nos dio tanto poder del cual desestimamos o no nos damos cuenta. Y aquí el apóstol Pablo ora para que nosotros nos demos cuenta, las escamas de nuestros ojos sean abiertos, el velo que nos mantenía ciegos sean abiertos y podamos ver claramente. Porque muchas veces la iglesia en la actualidad está cayendo como una iglesia que es un club social o un club espiritual de entretención, de entretener a los hermanos, de poder distraerlos, pero no que haya un encuentro personal con Jesucristo, entendiendo que la iglesia es un organismo vivo y está gobernado por el mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que muchas veces nosotros no podemos entender y consideramos que el templo o la iglesia es un club en el cual nosotros podamos distraer y podamos conversar y conocer gente. No, la iglesia es el cuerpo de Dios que tiene un propósito y que se va a presentar delante de Dios, como dice Apocalipsis 13, como la esposa del Cordero de Dios, sin mancha, sin arruga, con vestiduras blancas. Esa es la iglesia del Señor. Y nosotros como iglesia debemos tener esa autoridad del poder del Espíritu Santo, del poder que actúa en Jesucristo y ese poder que nos ha sido dado. Nosotros con ese poder debemos influenciar a este mundo, el poder de Dios. Debemos influenciar con la moral bíblica. Debemos influenciarla que el pecado es pecado, que no debemos ser relativos. Y el nombre de Jesús siempre va a ser exaltado con nuestro actuar, con nuestro hablar, con nuestra forma de ver, con nuestra forma de trabajar. En todo lugar la gente misma va a reconocer que tú eres algo distinto, es algo diferente. No es que le vas a agradar a todo el mundo. Jesús no agradó a todo el mundo por si acaso. Por eso fue crucificado. Sino que sean impactados por nuestro estilo de vida, por nuestra forma de vivir. Ellos van a ser impactados y sí o sí te van a preguntar. Si es que tú no nos has compartido el evangelio antes, te van a preguntar, ¿tú eres cristiano? O te van a decir, ¿tú eres religioso? Y ahí es una oportunidad de hablarle más claramente el evangelio de Jesucristo. Porque te van a preguntar, ¿por qué? Tú le vas a decir, ¿por qué? No, porque he visto esto. Y tú le puedes ahí explayar la verdad de Dios. Así que el poder de Dios no está metido en unas 4 paredes, sino está en cada uno de nosotros. Y Pablo ora, Señor, abre los ojos de entendimiento para que sepan cuál es ese poder, supereminente grandeza de tu poder. Es un poder ilimitado que nosotros a veces lo limitamos, pero ese poder debe obrar en nosotros, debe trabajar en nuestras vidas, el cual lo dio a la iglesia. ¿Ok? Pero ¿qué más dice la palabra? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sería bueno, hermano, que ustedes se puedan memorizar todo este versículo desde el 17 hasta el 23, puedan memorizárselo y en las oraciones, o léanlo en sus oraciones, léanlo ese párrafo en la palabra, para que ustedes puedan comprender qué es lo que Dios nos dio y puedan hacer abiertos nuestros ojos a estos 3 aspectos que nos habla en Efesios capítulo 1. ¿Ok? Y este es uno de los versículos más profundos de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque habla de un cuerpo, y un cuerpo es un organismo vivo interconectado, que viene del griego soma. Pero este cuerpo habla de un cuerpo como iglesia, de un organismo en el cual cada miembro está interconectada el uno con el otro. Si nos duele la mano, todo el cuerpo está dolido, así que debemos ayudar al que está con el dedo adolorido, o la persona o el cristiano que está con problemas. Nosotros somos todos parte de un cuerpo, por eso oramos y nos duele que están siendo perseguidos y no hay justicia para los que están, nuestros hermanos que están en África, están siendo perseguidos, asesinados y abusados cada uno de ellos. Es increíble, pero seguimos orando para que no les falte la fe a ellos, para que se mantengan firmes y nosotros podamos también, si
pasamos persecución, podamos mantenernos firmes en la fe y no tirar la toalla, teniendo como ejemplo a estas personas que están en Asia Menor y en el África están sufriendo persecución por simplemente ser cristianos, hijos de Dios. Pero de todas maneras, en medio de la persecución, Dios se va a glorificar, porque ustedes ya hemos visto que hay una supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Jesucristo y ahora está actuando en la iglesia, ¿ok? Ahora, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo y la plenitud que viene del griego pleroma, que es aquello que llena completamente, donde la presencia total de algo se expresa. Siempre, siempre Jesús va a estar llenando la iglesia, está llenando con su poder, con su gracia, con su amor y con todo lo que tiene en el reino de los cielos. El mismo Dios está llenando el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Él no nos ha desamparado. Él nos mantiene correctamente conectado con Él. Por eso cuando estamos adoloridos, sin paz, podemos tener la paz. Por eso cuando estamos acongojados y con problemas, podemos tener la quietud y la tranquilidad. Por eso que cuando estamos con dificultades, podemos tener soluciones a los problemas. No es que Dios nos va a resolver los problemas, sino que Dios nos da la capacidad que nosotros podamos tomar elecciones, elegir sabiamente y podamos tomar decisiones sabias y poder resolver nuestros problemas. Así que, amados hermanos, el poder que Dios ha manifestado es una plenitud sobre nosotros. Estamos llenos totalmente de ese poder manifiesto y eso, como hemos dicho, se va a ver en otro lugar. Es como cuando tú te echas una colonia o un perfume. Te quedas con ese olor donde vayas. Todo el mundo va a sentir la presencia, el olor y van a ver quién es el que tiene ese olor. Nosotros debemos como cristianos, como hijos de Dios, donde vayamos, siempre debemos emanar esa fragancia de Jesucristo. Donde nos encontremos, esa fragancia del Señor Jesucristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene vida mientras permanece conectada a Jesucristo. La iglesia es la extensión de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no puede vivir sola, sino que la iglesia depende del Señor Jesucristo. Y la plenitud de Cristo fluye mediante la iglesia. El Espíritu Santo, los dones, el ministerio, la misión, la comunión, todo eso. Cristo gobierna con y desde su iglesia. Cristo no hace las cosas de manera independiente. Así que, amados hermanos, Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Romanos 12:4-5 dice, la iglesia es un cuerpo unido bajo una sola cabeza. Como dice Efesios 4:15-16, Cristo hace crecer y unir a su cuerpo. Dios es todopoderoso y Dios es fuerte. Por lo tanto, mis amados hermanos, lo que nos revela Efesios capítulo 1, verso 19-23, es lo siguiente, que tenemos un poder sobreabundante en Cristo Jesús y no vivimos y no podemos vivir derrotados, sino que vivimos como Jesús resucitó, resucitado con el poder del Espíritu Santo. Seguimos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que está sentado a la diestra del Padre y está en todo lugar. Nuestro Señor no está muerto y tampoco está luchando por tener victoria, sino que nuestro Señor ya venció al enemigo. Y tenemos un poder que actúa en nosotros ahora. Y es el poder de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Y todas las cosas, entendamos, amados hermanos, todas las cosas están bajo sus pies. Nada puede resistir su autoridad. Nada puede resistir lo que Dios es. Nada puede resistir el nombre de Jesús. El nombre de Jesús hay autoridad y hay poder. Amén. Por eso Jesús dijo que nosotros tenemos autoridad sobre todo fuerza, sobre todo poder del enemigo. Nos dio autoridad de hollar, es decir, de pisar y hollar serpientes y escorpiones, hablando espiritualmente, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Nosotros tenemos autoridad en Cristo Jesús. Amén. Así que al poner todo bajo sus pies, no hay autoridad que esté por encima de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene una cabeza gloriosa, que la cabeza es Cristo Jesús.
nuestro Señor, nuestro Dios. Así que, hermanos, no estamos huérfanos, sino que dependemos totalmente de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, quien gobierna todo y sobre todo. Y termino con esto. La iglesia es la plenitud de Cristo en la tierra. Todo lo que Él es, la iglesia está llena de esa gloria de Dios y va a llenar a este mundo con la esperanza de salvación, con el mensaje de salvación. Nuestro llamado es expresar la gloria de Dios y la gloria de su reino. Tenemos que llevar siempre el evangelio grabado a nuestros corazones para expresar quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tienen alguna petición de oración, pídalo y vamos a orar.